La madre alienígena estaba sola en la colina, sus rodillas se hundían en la tierra húmeda, sus manos temblaban mientras tocaba el pequeño montículo de tierra frente a ella. La tumba era diminuta, no más grande que el cuerpo de un niño. Sus ojos, grandes y plateados como la luna, derramaban lágrimas sin cesar. Cada gota caía silenciosamente sobre la tierra, empapándola como lluvia. Ella susurró palabras en su lengua materna, con la voz quebrada, rogó a los espíritus que guiaran a su hijo al más allá. Ella le rogó al universo que la perdonara por no proteger lo que más importaba. Sus brazos la rodearon como si estuviera sosteniendo a un niño invisible. Su cuerpo temblaba por el dolor y el viento frío. El campo de batalla detrás de ella ahora estaba en silencio. Solo quedaron cenizas y piedras rotas. La guerra le había arrebatado todo: su hogar, su marido, su gente. Y ahora le habían quitado a su única hija. Ella misma había cavado la tumba con las manos sangrantes, demasiado débil para continuar, pero demasiado rota para detenerse. El mundo de la madre alienígena se había encogido hasta convertirse en ese trozo de tierra. No le quedaba nada, ningún futuro, ninguna razón para seguir caminando. Ella apoyó la frente en el suelo y lloró con más fuerza. «Lo siento, mi pequeña estrella», susurró. «Lo siento, no pude salvarte». El aire a su alrededor se volvió pesado. Un sonido extraño resonó débilmente en la distancia. No era el viento, ni los gritos de los animales. Era algo más, algo humano, pero ella lo ignoró. Su dolor era demasiado pesado. Ella quería quedarse allí, morir junto a la tumba si el universo así lo deseaba. Su mente repitió el último recuerdo de su hija. El niño había estado tosiendo, estaba débil, demasiado pequeño para luchar contra la enfermedad después de la guerra. Recordó haberla sostenido en las ruinas de su refugio. Su pequeño pecho se elevaba cada vez más lentamente hasta que finalmente llegó la quietud. La madre había gritado esa noche. Gritó hasta que se le quebró la voz. Pero nadie vino, a nadie le importó. Ella creía que su hija había abandonado este mundo cruel. Así que la enterró con manos temblorosas y sin ceremonias, solo amor. El montículo frente a ella era todo lo que quedaba, un recordatorio silencioso de su fracaso. La madre alienígena sintió que el pecho se le apretaba mientras intentaba respirar. El mundo se volvió borroso, sus lágrimas interminables. De nuevo, el extraño sonido llegó a sus oídos. Íntimamente. Esta vez, fue el sonido de botas presionando contra la tierra, pesadas y constantes. Su cabeza se levantó lentamente. Su corazón dio un vuelco. El miedo la invadió cuando vio una figura que se acercaba desde el humo. Una figura alta, de hombros anchos, cubierta de polvo. Un humano. Ella se quedó congelada. Su especie y los humanos no eran amigos. La guerra le había enseñado que los humanos eran peligrosos, brutales y poco confiables. Su dolor se convirtió rápidamente en miedo. Presionó su mano sobre el montículo de tierra como para protegerlo incluso ahora. El humano se acercó, con el rostro ensombrecido y los pasos cuidadosos. Él no llevaba ningún arma en sus manos, pero ella no confiaba en él. Susurró entre dientes. «Irse». Su voz era débil pero aguda. El hombre se detuvo a unos metros de distancia. Sus ojos estudiaron la tumba y luego la miraron. Su rostro se suavizó, pero no dijo nada. Él simplemente permaneció allí, silencioso como el viento. Su corazón latía con fuerza. Ella pensó en correr. ¿Pero a dónde iría? Pensó en luchar, pero ya no tenía fuerzas. Ella quedó congelada entre el miedo y la desesperación. El humano finalmente habló, su voz baja, casi gentil. «Lo siento», dijo. Las palabras eran simples pero extrañas en sus oídos. Ningún ser humano le había hablado jamás de esa manera. Ella entrecerró los ojos, preguntándose si esto era un truco. Volvió a mirar la tumba, con la mandíbula apretada, como si estuviera conteniendo su propio dolor. «¿Este es tu hijo?», preguntó en voz baja.
La madre se estremeció y la rabia aumentó junto con su dolor. No es asunto tuyo, susurró ella, con las uñas clavadas en la tierra. El hombre asintió una vez. Él no discutió. Él no se acercó más. Él solo la miró con algo que ella nunca había visto antes. Compasión. El viento sopló más fuerte, levantando cenizas del campo de batalla al aire. El cabello de la madre le caía sobre el rostro mojado. Sus lágrimas no paraban. Su cuerpo débil, su espíritu quebrantado. Ella sintió que no podía soportar ni un momento más. Pero entonces notó algo. El humano llevaba un pequeño bulto envuelto en tela. Sus brazos lo sujetaron con cuidado como si fuera más frágil que el cristal. Sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó sin aliento. Su corazón, todavía pesado por el dolor, dio un vuelco mientras un susurro de esperanza intentaba elevarse. Ella quiso preguntar, pero el miedo le encadenó la lengua. ¿Qué llevaba? ¿Por qué vino aquí? El humano vio que sus ojos se dirigían hacia el bulto. Lo movió con cuidado, casi de manera protectora, pero no reveló lo que había dentro. Aún no, dijo su voz, firme pero misteriosa, a través del viento. No deberías llorar sobre esta tumba, dijo suavemente. Porque lo que enterraste no fue la muerte. Los ojos de la madre alienígena temblaron. Sus lágrimas se detuvieron por primera vez. Sus labios se separaron con incredulidad. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Una tormenta de preguntas se desató en su mente. Ella lo miró fijamente, congelada entre el miedo y la esperanza, sin saber si estaba a punto de romperse aún más o si todo su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La respiración de la madre alienígena se quedó atrapada en su garganta. Su cuerpo se puso rígido mientras las palabras del humano resonaban en sus oídos. Lo que enterraste no fue la muerte, había dicho. La frase se repetía una y otra vez dentro de su mente, transformando su dolor en confusión. Sus ojos plateados se fijaron en el bulto que tenía en brazos. La tela se movió levemente como si algo se hubiera agitado en su interior. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. Pero su miedo, su desconfianza hacia los humanos, encadenaron su voz. El hombre permanecía tranquilo, con los hombros anchos y las manos firmes. No había ningún arma, ninguna armadura, ninguna amenaza en su postura. Pero había misterio. ¿Por qué un humano se acercaría a ella en la tumba? ¿Por qué llevaría algo envuelto con tanto cuidado? Sus labios temblaron. Finalmente, se escapó un susurro. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Su voz se quebró como madera seca, débil y llena de dolor. El humano dio un paso lento hacia adelante. No lo suficientemente cerca como para alarmarla, pero sí lo suficiente para permitirle ver el bulto con mayor claridad. La tela estaba vieja, rota y manchada por el humo. Pero la forma en que lo sostenía fuerte, cuidadoso y protector, lo hacía parecer un tesoro. ¿Crees que tu hijo se ha ido?, dijo el humano. Su voz era baja, pero cada palabra golpeaba su corazón como un trueno. Pero encontré algo. Alguien. Hizo una pausa y la miró con los ojos, como si estuviera evaluando si podía soportar la verdad. Su pecho se apretó y su mente le gritó que no tuviera esperanza. La esperanza era cruel. La esperanza destruyó lo roto, pero su alma se inclinó hacia adelante, desesperada. No, susurró ella sacudiendo la cabeza. Estás mintiendo. ¿Quieres algo de mí? Los humanos siempre quieren algo. El hombre meneó la cabeza lentamente. No quiero nada, respondió. Solo quiero que veas. El bulto se movió de nuevo, más suave. Esta vez, como un suspiro, las uñas de la madre alienígena se clavaron en sus palmas. Sus ojos se abrieron y su garganta se cerró. Un sonido se elevó dentro de su memoria. La débil respiración de su hija antes de pensar que estaba muerta. Su cuerpo se inclinó hacia el bulto, pero sus pies permanecieron arraigados. Muéstrame, susurró ella temblando. Si esto es algún truco, te maldeciré hasta mi último aliento, humano.
Los ojos del hombre se suavizaron. Entonces maldíceme después, dijo simplemente. Sus manos se movían lentamente, despegando la tela sucia. El corazón de la madre se detuvo. Ella no podía respirar. Ella no podía moverse. Y entonces lo vio. Dentro de la tela yacía un pequeño niño extraterrestre, frágil y pálido. Su piel tenía los mismos patrones que la de su madre y brillaba débilmente como la luz de las estrellas debajo de la tierra. Su pequeño pecho subía y bajaba débilmente, pero subía. Se cayó. Vida. La madre se quedó sin aliento. Un sonido entre un sollozo y un grito salió de su garganta. Sus manos volaron hacia su boca mientras sus rodillas casi cedieron. No. No, no puede ser, gritó, con los ojos plateados inundados y el cuerpo tembloroso. Mi pequeña estrella, mi hija. El humano se inclinó aún más, arrodillándose. Sostuvo a la niña con ternura, como si ofreciera el tesoro más preciado de la galaxia. La niña gimió suavemente, un sonido tan pequeño, tan frágil, pero real. La madre cayó de rodillas. Sus manos se cernieron sobre la niña, temerosa de tocarla, temerosa de que fuera una ilusión. Temerosa de que en el momento en que la tocara, el sueño se hiciera añicos. Se había ido. La madre susurró. La enterré. La vi quieta. La vi fría. El hombre negó con la cabeza, con la mirada seria. No se había ido. Su cuerpo estaba débil, demasiado débil para sentir su aliento. Pero la encontré a poca profundidad en la tierra. Le di aire. Le di calor y se aferró a la vida. Los sollozos de la madre sacudieron su pecho. Finalmente, sus brazos rodearon a la niña. Atrajo a su hija contra su corazón, sintiendo la respiración débil pero constante contra su piel. Está caliente, gritó la madre. Ella está cálida. Está viva. La niña se movió levemente, su pequeña mano aferrándose débilmente a la tela de su madre. La mujer alienígena besó su cabeza una y otra vez, sus lágrimas mojando el rostro de la niña. Perdóname, susurró. Perdóname por soltarte. Perdóname, mi pequeña estrella. El humano bajó la cabeza respetuosamente. No interrumpió. Simplemente observó, con la mandíbula apretada, los ojos cargados de una carga tácita. Los minutos transcurrieron entre sollozos, el viento cargando cenizas. La niña respiraba suavemente. El dolor de la madre alienígena se había convertido en una alegría temblorosa, pero la confusión le latía el corazón. Sus ojos se clavaron en el hombre de nuevo. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué la salvaste? Los humanos destruyen. Ellos matan. Ellos queman. ¿Por qué salvarías a mi hija? Los labios del hombre se apretaron en una fina línea. Sus ojos parecían mirar más allá de ella, hacia recuerdos que no quería tocar. Su voz era tranquila cuando respondió. Porque una vez alguien salvó la mía, la madre se congeló. Su ira se desvaneció en silencio. No conocía su historia, pero la vio en sus ojos. El mismo dolor que ella cargaba, el mismo fuego de la pérdida. El silencio entre ellos se hizo denso. El humano se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Manténla cerca, dijo. Es frágil, pero es más fuerte de lo que crees. Sus ojos miraron el túmulo junto a ellos. La muerte no se la llevó. Todavía no. La madre abrazó a su hija con más fuerza. Su corazón se llenó de miedo y gratitud. Todavía no confiaba en él. Pero sus palabras, sus acciones, no coincidían con las historias que se contaban sobre los humanos. Susurró medio para sí misma, medio para él. Tal vez el universo no solo toma. Tal vez da dos. El hombre la miró un largo momento. Luego, sin decir una palabra más, giró su mirada al horizonte. Aún se alzaba humo de las ruinas, y el peligro aún acechaba en las sombras, pero por primera vez en muchas noches, también había esperanza. La madre alienígena presionó sus labios contra la frente de su hija. Sus lágrimas seguían fluyendo.
Pero ya no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de un corazón roto que se recomponía lenta, dolorosamente, pero verdaderamente. Y mientras el humano montaba guardia, silencioso y firme, comprendió que, fuera cual fuese el secreto que guardaba, había cambiado su mundo para siempre. La respiración de la niña era débil. Tan débil que cada subida y bajada de su pecho parecía un frágil milagro. La madre alienígena la abrazó, temerosa de que si la soltaba, su pequeña estrella se desvaneciera de nuevo. Sus ojos plateados no se apartaban del rostro de su hija. Contaba cada respiración, susurrando oraciones para mantener vivo el ritmo. El humano estaba sentado cerca, con la espalda apoyada en un pilar de piedra roto. Tenía la ropa rasgada, los brazos raspados y el rostro marcado por el agotamiento de quien ha caminado sobre el fuego. Sin embargo, su mirada permanecía aguda, fija en la niña, observando su pequeño pecho subir y bajar. Con un alivio silencioso, la voz de la madre rompió el silencio. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste esto? Ella preguntó. Su tono era una mezcla de asombro y sospecha. La enterré. No sentí vida. Pero aquí está ella respirando nuevamente. La mirada del hombre se dirigió hacia ella. Hizo una pausa antes de responder, como si estuviera sopesando si ella le creería. Finalmente, dijo, humanos, tenemos formas de luchar contra la muerte. A veces no con fuerza, sino con conocimiento. Tu hija se alejaba, pero no se había ido. Le di aire cuando no podía respirar. La calenté cuando el frío intentó llevársela. Impulsé su corazón para que siguiera latiendo. Los ojos de la madre se abrieron de par en par. Los de su especie desconocían tales métodos. Para ellos, la quietud significaba el fin. Pero este humano había visto más allá del silencio. Había rescatado a su hija del abismo. Tocaste su corazón, susurró. Con tus manos. El hombre asintió lentamente. Con mis manos, con mi aliento, con mi voluntad, me niego a dejarla ir. Su voz se suavizó. Sé lo que significa perder a un hijo. No dejaría que cargaras con el mismo peso si pudiera luchar contra él. El cuerpo de la alienígena tembló. Su desconfianza hacia los humanos luchaba contra la verdad que veía ante ella. Su hija estaba viva, su calor innegable. Los diminutos dedos de su hija se crisparon y se curvaron débilmente contra su pecho. La prueba de sus palabras residía en sus brazos. Pero su voz seguía temblando de sospecha. ¿Por qué ella? De todos los que han caído. ¿Por qué, mi hija? El hombre bajó la mirada y apretó la mandíbula. Porque una vez enterré una tumba demasiado pequeña, dijo en voz baja. Apretó las manos contra las rodillas. Y nadie salvó la mía. El silencio se hizo pesado entre ellos. La madre lo miró de verdad, y por primera vez, no vio a un soldado enemigo, ni a un destructor de humanos, sino a un hombre tallado por el dolor. Su dolor no era tan diferente al de ella. Su pérdida le había dado la fuerza para salvar donde una vez había fallado. La niña se estremeció. Un débil sonido escapó de sus labios. La madre jadeó y la atrajo hacia sí, susurrando su nombre una y otra vez. Los párpados de su hija parpadearon. Dos tenues luces brillaron bajo ellos. Lentamente, sus ojos se abrieron, nublados y confusos. El sollozo de la madre se convirtió en risa, rota y temblorosa, pero risa al fin. «Estás aquí», le susurró a la niña. «Estás aquí, mi pequeña estrella». Los labios de la niña. Se separó. Un débil sonido se escapó. «Mamá». Su voz era pequeña, frágil como un cristal roto, pero fue suficiente. Lo era todo. La madre lloró con más fuerza, besando la frente de su hija. «Creí haberte perdido. Creí que las estrellas te habían llevado». Lloró. «Pero regresaste. Regresaste». La niña parpadeó débilmente. Su mirada se dirigió lentamente al humano sentado cerca. Lo observó con inocente confusión. Entonces, con esfuerzo,
Su pequeña mano se levantó, extendiéndose torpemente en su dirección. La madre se puso rígida. Sus ojos siguieron la pequeña mano que se extendía hacia el humano. Su corazón se debatía entre el miedo y la gratitud. Pero el gesto de la niña era evidente. En su debilidad, extendió la mano hacia el hombre que la había devuelto a la vida. El rostro del humano se suavizó. No se acercó. Solo levantó la mano ligeramente, saludándola. «Descansa, pequeña», susurró. «El mundo necesita tu aliento». La madre la abrazó más fuerte y sus lágrimas empaparon la piel de la niña. Sin embargo, en su pecho se despertó un sentimiento nuevo, una calidez que no conocía desde antes de la guerra. Esperanza. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante y habló en voz baja pero firme. Ella necesita comida, calor y tiempo. Su cuerpo es débil, pero tiene un espíritu fuerte. No dejes que la desesperación se apodere de ella otra vez. Lucha por ella cada momento. Esto es lo que necesita ahora. La mujer alienígena lo miró con los labios temblorosos. ¿Y si no puedo? Los ojos del humano se encontraron con los de ella, agudos y firmes. Entonces lo haré. Su corazón tartamudeó. Durante mucho tiempo había visto a los humanos como monstruos. Sin embargo, allí estaba alguien que hablaba como si la supervivencia de su hijo fuera su propio deber. Su miedo no desapareció, pero una semilla de confianza comenzó a arraigarse profundamente dentro de ella. La noche se hizo más oscura. La ceniza flotaba como nieve a su alrededor. El humano recogió trozos de madera rota y construyó un pequeño fuego. Su resplandor pintó sus rostros de oro y sombras. La madre se sentó cerca, su hija envuelta fuertemente en sus brazos. El fuego crepitaba suavemente llenando el silencio. El humano miró a la madre. «Dime su nombre», dijo en voz baja. La mujer vaciló y luego susurró. «Leora. Significa luz de las estrellas». El hombre lo repitió suavemente, casi para sí mismo. «Leora». Su voz transmitía respeto, como si dijera una palabra sagrada. El pecho del niño ahora subía y bajaba con más fuerza. Su pequeña mano agarró la tela de su madre y no la soltó. La mujer alienígena presionó su mejilla contra la cabeza de su hija, susurrando promesas que alguna vez pensó que eran imposibles de cumplir. Y aunque aún acechaban sombras más allá del fuego, aunque el peligro no había desaparecido, dentro de ese pequeño círculo de calor, la vida había regresado. La madre miró al humano a través del fuego. Sus miradas se cruzaron. No hacían falta palabras, la verdad estaba clara. Su hija vivió gracias a él. Y por primera vez, la madre alienígena se preguntó si la guerra entre sus especies era solo un muro construido de mentiras y dolor. Uno que tal vez, solo tal vez, podría romperse. El resplandor del fuego pintó la noche con luz temblorosa. La madre alienígena estaba sentada cerca, con su hija acunada fuertemente contra su pecho. Ella había pensado que la pequeña tumba era el final. Sin embargo, allí estaba el niño, respirando cálido, susurrando suaves sonidos que hacían temblar el corazón de la madre. Su mano acarició el cabello de la niña, su voz una melodía rota de alivio. «Leora, mi pequeña estrella, estás aquí. Estás a salvo». Susurró el nombre una y otra vez como una oración. La niña se movió débilmente, con los ojos entreabiertos, sus pequeños labios moviéndose para formar una palabra: «mamá». La madre alienígena lloró más fuerte, presionando sus labios contra la frente del niño. Sus lágrimas cayeron sobre las mejillas de la niña, pero la pequeña no se inmutó. Se aferró a la tela de su madre con dedos frágiles, negándose a soltarla. La tumba había prometido muerte, pero ahora la vida se aferraba obstinadamente a sus brazos al otro lado del fuego. El humano se sentó en silencio observando. Su rostro estaba surcado de sombras y sus ojos estaban cansados pero tranquilos. Había visto ese momento antes, en otro momento, con otro niño, el suyo. Pero ese recuerdo pertenecía al dolor, no a la alegría. Esta noche,
La reunión que él presenciaba era de ella, de ellos. La madre levantó la cabeza. Sus ojos brillaban plateados a la luz del fuego. Ella miró al humano con voz temblorosa. Ella me conoce. Ella se acuerda de mí. Ella besó nuevamente la cabeza de su hija, susurrando suavemente. Ella recuerda a su madre. El hombre asintió en voz baja. Por supuesto que lo hace. Nada más fuerte que el amor de un niño. Atizó el fuego con un palo y las chispas se elevaron hacia el cielo nocturno como estrellas. Su mirada se quedó allí como si recordara algo lejano. La madre se movió y sus brazos mecieron a la niña suavemente. El peso se sentía pesado y ligero al mismo tiempo. Pesado por el miedo de perderla de nuevo. Iluminada por el milagro de tenerla una vez más. Susurró. Creí que la había perdido para siempre. La enterré. Con mis propias manos maldije a las estrellas por robármela. Su voz se quebró, pero aún respiraba y yo no la vi. Su pecho se apretó con culpa. Ella atrajo a su hija hacia sí. Le fallé, susurró con amargura. Una madre que no puede proteger a su hijo no es nada. Los ojos del humano se levantaron bruscamente. Su voz se hizo firme. No le fallaste. Luchaste. Aguantaste. La enterraste porque creías que se había ido. Hiciste lo que cualquier madre haría, pero ella sigue viva. Y ahora te necesita más fuerte que nunca. La mujer alienígena se congeló. Sus palabras la calaron hondo. Sus lágrimas se calmaron, reemplazadas por una fuerza silenciosa. Miró a su hija, vio el aliento frágil pero real que le subía al pecho y asintió levemente. La niña se movió de nuevo. Sus ojos se abrieron más de par en par esta vez, una luz dorada brillando tenuemente en sus profundidades. Miró a su madre, luego al humano al otro lado del fuego. Por un instante, su mirada se detuvo en él. Sus pequeños labios se movieron torpemente, susurrando un sonido. ¿Quién, hombre? La madre jadeó, sobresaltada. Se giró hacia el hombre con los ojos abiertos. Habló de ti. El pecho del hombre se encogió. Negó con la cabeza lentamente. No debería malgastar su fuerza en mí. Lo único que importa es que hable. Sus labios se crisparon en una leve sonrisa. Su voz es un regalo. La madre la abrazó. Hija más fuerte. Su voz era silenciosa cuando la enterré, y ahora regresa. Besó la sien de la niña de nuevo, sus lágrimas plateadas resbalando por sus mejillas. El fuego crepitaba, llenando el silencio. La noche traía el sonido distante de escombros y gritos lejanos. La guerra no estaba lejos. El peligro aún acechaba la tierra. Sin embargo, por un frágil círculo de tiempo, la esperanza se había abierto paso entre las cenizas. La madre finalmente hizo la pregunta que la quemaba por dentro. ¿Qué pasa ahora? Miró al hombre, con la sospecha persistente, pero ahora más débil. ¿Por qué te quedas aquí con nosotros? Le diste la vida, pero ¿por qué arriesgar la tuya? Los ojos del humano se encontraron con los de ella firmemente. Su voz era tranquila, pero cargada de verdad. Porque ella no está a salvo. Tú no estás a salvo. Quienes quemaron esta tierra volverán. No les importarán las lágrimas de una madre ni el aliento de un niño. Si caminas sola, la perderás una vez más. Su corazón se encogió. El miedo se apoderó de su pecho. No tenía hogar, ni aliados, ni fuerzas. Solo tenía su hija, e incluso ese frágil regalo podría escabullirse. Su voz se redujo a un susurro. Entonces, ¿a dónde vamos? El hombre miró hacia el fuego, apretando la mandíbula, hacia un lugar donde ella pueda sanar, donde tú puedas descansar. No está lejos, pero el camino es peligroso. Miró a su hija, con la voz suavizada. Pero juro que no la dejaré caer de nuevo. No mientras aún respire. La madre alienígena lo estudió. Su desconfianza hacia los humanos luchaba con la innegable verdad. Su hija vivía gracias a él. Los tenues ojos dorados de su hija, parpadeando débilmente hacia el hombre, parecían no temerle.
Solo un silencioso reconocimiento. La madre bajó la mirada, acariciando con la mano la pequeña espalda de su hija. Su voz era tranquila, frágil pero decidida. Entonces la seguiré. El humano asintió una vez, sin orgullo en su rostro, solo solemne de ver. Se recostó, cerrando los ojos brevemente, dejando que el calor del fuego descansara sobre su piel maltratada. La madre alienígena presionó su mejilla contra la cabeza de su hija, con el corazón aún en una tormenta de miedo, culpa y gratitud. Pero a medida que la débil respiración de su hija se apaciguaba, se dio cuenta de algo que no se había atrevido a creer. Esto no era un sueño. Esto era real. Su hija estaba viva. Sus brazos estaban llenos. Su alma ya no estaba vacía. La tumba por la que había llorado ya no era un lugar de dolor. Ahora era un recordatorio de lo que casi se había perdido y de lo que había regresado milagrosamente. Y aunque los enemigos acechaban en las sombras, aunque el peligro acechaba por todos lados, en ese momento, madre e hija volvieron a estar juntas. Por primera vez desde que comenzó la guerra, la madre alienígena creyó en el mañana. La noche se había vuelto silenciosa, pero el corazón de la madre alienígena resonaba con preguntas. Abrazó a su hija contra su pecho. Sus ojos plateados brillaban con alivio e inquietud. La humana había salvado a su hija. Sí, pero ¿cómo había sucedido semejante milagro? ¿Cómo podía su hija volver a respirar después de estar enterrada bajo tierra? El fuego crepitaba suavemente, lanzando chispas al cielo oscuro. El humano estaba sentado frente a ella, con el rostro cansado, los ojos ensombrecidos por secretos. Aún no había compartido. No era un hombre hablador, pero el silencio no podía responder a la tormenta que azotaba su pecho. Finalmente, la voz de la madre rompió la quietud de la noche. «Dime la verdad», susurró. «No me la ocultes». La enterré. No sentí aliento, ni calor, y aún así me dices que estaba viva. ¿Cómo? ¿Qué encontraste en la tierra? El hombre alzó la mirada. Sus ojos estaban tranquilos, pero cargados con algo que lo oprimió profundamente. Soltó un largo suspiro y luego habló. Encontré a tu hija por accidente. Estaba buscando sobrevivientes en las ruinas. Mi gente se retiraba y yo me quedé atrás. Fue entonces cuando lo oí. La madre frunció el ceño. ¿Oí qué? El hombre se inclinó hacia adelante. Su voz queda. Un sonido débil, más débil que el viento. Al principio pensé que no era nada, pero luego me di cuenta de que era el sonido de la tierra moviéndose, como algo moviéndose bajo la tierra. Cavé con las manos hasta que se me rompieron las uñas y allí estaba. La garganta de la madre se cerró, sus brazos apretando a su hija. ¿Quieres decir que estaba viva, bajo tierra? Él asintió lenta, apenas. Su respiración era tan superficial que incluso tu gente podría no notarlo. Su cuerpo frío, su pecho quieto, pero había una chispa. Diminuta, frágil, pero no se había ido. Alguien pensó que estaba muerta y la enterró demasiado pronto. La madre jadeó, su corazón se retorció dolorosamente. Yo era la única, ella lloró suavemente, con la voz quebrada. La enterré. No vivida. La entregué a la tierra porque creí haberla perdido. Sus lágrimas caían calientes sobre la cabeza de su hija. Le fallé incluso en la muerte. El humano negó con la cabeza con firmeza. No, no le fallaste. Estabas destrozado. Estabas de luto. No tenías herramientas, ni entrenamiento. Veías quietud y pensaste que era el final. Cualquiera habría creído lo mismo, pero la muerte no la había reclamado por completo. Todavía no. La mujer alienígena lo miró con confusión en los ojos. No del todo. La voz del hombre se volvió firme, casi como una lección. Hay momentos en que la vida pende de un hilo. Cuando el cuerpo parece haberse ido, pero la chispa permanece. Los humanos lo llaman el borde de la muerte. Un lugar donde un respiro, más o menos, lo decide todo. Ella estaba allí, enterrada viva,
atrapada en el silencio. Pero luchó. Su espíritu se aferró a la vida. Por eso escuché su débil voz. La madre se estremeció. El pensamiento le desgarró el corazón. Su hija, atrapada bajo tierra, aún respirando débilmente, esperando, llorando. En silencio. Besó la frente de la niña, susurrando disculpas entre sollozos. Perdóname, mi pequeña estrella. Perdóname por dejarte en la oscuridad. La niña se movió, sus pequeños dedos se curvaron débilmente contra el brazo de su madre, como respondiendo a su dolor con un frágil consuelo. El humano se inclinó más cerca, bajando la voz. Le di aliento. Apreté su pecho hasta que su corazón recuperó el ritmo. Calenté su cuerpo con fuego en mis propias manos. No fue fácil. Su espíritu quería irse, pero no lo permití. Luché por su vida como si fuera la mía. La madre alienígena lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué lucharías tanto por una hija que no es tuya? Podrías haberla dejado. Podrías haberte ido. La mandíbula del hombre se tensó. Sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. Porque una vez me fui, no por elección, sino por fracaso. Su voz se quebró por primera vez. Mi hija, no pude salvarla. Enterré su pequeño cuerpo con mis propias manos y nadie vino a traerla de vuelta. Yo juré que si alguna vez encontraba otra vida al borde del abismo, no dejaría que las estrellas se la llevaran. Nunca más. El pecho de la madre dolía. Por primera vez, vio no solo a un rescatador, sino a un hombre marcado por el mismo dolor que ella. Su dolor estaba grabado en sus palabras, y fue ese dolor el que le dio a su hija una segunda oportunidad. Su voz se suavizó, temblando de emoción. Entonces mi hija respira por tu dolor, asintió lentamente el hombre. Y gracias a su fuerza, se aferró a la vida cuando incluso la tumba se cerraba sobre ella. No pienses que es débil. Es más fuerte que ambos. La madre miró a su hija con asombro en sus ojos. Siempre la había llamado pequeña estrella, pero ahora realmente veía la luz que ardía en ella, débil pero inquebrantable. La besó de nuevo y susurró, «Eres más fuerte de lo que jamás supe». El fuego ardía más bajo, pero dentro del círculo de su luz, la verdad se había revelado. La tumba no había sido la muerte, sino una prisión de silencio de la que su hija había regresado. La madre alienígena miró a la humana. De nuevo, la desconfianza se desvaneció lentamente. Quizás, susurró, la verdad de la muerte no es lo que pensaba. Quizás la vida no se pueda robar tan fácilmente. Tal vez la esperanza pueda sobrevivir incluso bajo tierra. La mirada del hombre se suavizó. Su voz era firme. Sí, y mientras respire, debes proteger esa esperanza porque muchos intentarán quitársela de nuevo. La noche se volvió más fría. Las sombras presionaban los bordes de la luz del fuego. Pero la madre alienígena sintió algo que no había sentido desde que comenzó la guerra. Fuerza. Su hija vivía. Sus brazos estaban llenos. Y el humano que una vez fue su enemigo le había devuelto su mundo. La verdad de la muerte ya no era la desesperación. Era el recordatorio de que incluso cuando cae el silencio, la vida aún puede susurrar, y ese susurro podría ser suficiente para cambiarlo todo. El fuego ardía abajo, proyectando una luz tenue sobre la tierra en ruinas. La madre alienígena estaba sentada cerca del calor, con su hija envuelta de forma segura en sus brazos. La niña dormía ahora, su respiración suave pero constante. Cada pequeña elevación de su pecho se sentía como una promesa. Frágil pero viva. El humano estaba sentado frente a ellos, en silencio. Sus ojos escudriñaban la oscuridad más allá del fuego, observando, vigilando. La noche no era segura. La guerra había dejado sombras llenas de peligro. Sin embargo, dentro de ese frágil círculo de fuego, algo diferente vivía. Confianza débil, pero creciente. Los ojos plateados de la madre lo estudiaron. Le habían enseñado toda su vida que los humanos eran enemigos, destructores, criaturas egoístas que solo tomaban.
Sin embargo, éste había dado, no tomado. Le había dado aliento a su hijo. Le había devuelto la esperanza. Su voz rompió el silencio, baja e incierta. La salvaste, pero también te quedaste. Podrías haberte ido después de devolverla. ¿Por qué seguir aquí? El hombre la miró, su rostro sereno, pero cansado. Porque el peligro no ha terminado. Si caminas solo con ella, no sobrevivirá a la noche. Necesita más que la vida. Necesita protección, comida, refugio, sanación y a ti. Sus ojos se detuvieron en su cuerpo cansado. Eres demasiado débil para cargar con todo eso sola. Los labios de la madre temblaron. Odiaba la verdad de sus palabras. Su cuerpo era delgado, sus manos aún estaban cortadas por cavar tumbas y ruinas. Había sobrevivido solo por el dolor y la voluntad, no por la fuerza. Susurró con amargura. Así que soy una carga. El humano negó con la cabeza con firmeza. No, tú eres su fuerza. Su aliento sigue al tuyo. Sin ti, no tendría nada por lo que luchar. Pero incluso la fuerza necesita apoyo. Sus palabras la impactaron. No como la espada de un enemigo, sino como una mano que se extendía a través de la oscuridad. Sintió una opresión en el pecho. Bajó la mirada hacia su hija y la besó en la frente. Es todo lo que tengo, susurró. Si la pierdo de nuevo, no tendré nada. La voz del hombre se suavizó. Entonces no la perderás. No mientras yo respire. La madre alzó la vista bruscamente. Sus ojos escudriñaron su rostro, buscando una mentira. Pero todo lo que vio fue una firme determinación. Era extraño, peligroso incluso confiar en un humano. Sin embargo, sus ojos no transmitían engaño, solo dolor y determinación. Su hija se movió débilmente en sus brazos, susurrando un sonido en sueños. La madre la meció suavemente, tarareando una vieja canción de cuna de su gente. Su voz temblaba, pero la melodía calmaba los movimientos inquietos de la niña. El humano escuchó, con el rostro ilegible. Cuando la canción terminó, habló en voz baja. Esa canción es hermosa. La madre parpadeó sorprendida. Es la canción de las madres de mi clan. La cantábamos para guiar a los niños hacia los sueños. Mi gente ya no está, pero la canción permanece. Sus ojos se humedecieron. Pensé que nadie la volvería a escuchar. El hombre bajó la mirada. Ahora alguien lo ha hecho por un momento. El silencio creció entre ellos. No frío, sino cálido, frágil, como la primera luz del amanecer. La madre susurró, quizás las estrellas te colocaron aquí. Quizás te eligieron a ti para devolvérmela. Los labios del humano se torcieron levemente, casi en una sonrisa. Quizás las estrellas te debían un regalo. El fuego silbó mientras la madera crujió. Las chispas se elevaron como luciérnagas en la noche. La niña se movió nuevamente. Su pequeña mano se deslizó de la tela y rozó la mejilla de su madre. El tacto hizo que el corazón de la mujer se hinchara. Ella presionó sus labios contra la pequeña mano y susurró suavemente, «No te fallaré otra vez». El humano se inclinó hacia adelante y mantuvo la voz firme. «Entonces no le fallemos juntos». Sus ojos se abrieron ante sus palabras. «Juntos», repitió. Él asintió una vez. «Tu amor le da una razón para vivir. Mis manos pueden darle la fuerza para sanar. Sola, puede que no sobreviva. Pero si nos mantenemos unidos, tendrá una oportunidad». La madre alienígena lo miró largo rato. La idea de caminar con un humano, confiar en un humano, fue imposible en otro tiempo. Pero ahora, la vida de su hijo era la prueba de que podían suceder cosas imposibles. Exhaló lentamente, con voz suave. «Entonces caminaré contigo». ¿Por ella? El hombre asintió de nuevo, tranquilo y seguro. Para ella, el vínculo no se expresaba como amistad, ni como paz. Era algo más profundo, algo nacido del dolor y la supervivencia, forjado en el fuego y la pérdida.
No eran aliados por elección propia, sino por el frágil aliento de un hijo que había unido sus destinos. La madre se removió, mirando al fuego. Si recupera la fuerza, si sobrevive a esta guerra, no recordará tumbas ni dolor. Solo recordará que su madre y un extraño lucharon por ella. Recordará que la vida valió la pena. La mirada del humano se detuvo en ella. Y eso será suficiente, dijo. El fuego ardía cada vez más bajo. La noche se extendía, y el peligro aún acechaba más allá de la luz. Pero dentro de ese frágil círculo, dos enemigos se habían convertido en algo más. Unidos no por tratados ni palabras, sino por el frágil latido de una niña. La madre alienígena apretó la mejilla contra el cabello de su hija. Su voz, un suave susurro transportado por las llamas. Entonces, que este vínculo se forje. No por mí, no por ti, sino por ella. Y el humano, aunque en silencio, asintió una vez más, con la mirada firme, el cuerpo listo. Por primera vez en muchos años, había encontrado una razón para luchar de nuevo. No por su propia hija perdida entre las estrellas, sino por la pequeña que ahora respiraba entre ellos. El vínculo estaba sellado, frágil, pero irrompible, en el aliento de una niña que había sido rescatada de la tumba. El cielo ya no estaba negro. Una delgada línea de luz pálida se extendía sobre el horizonte, la primera señal del amanecer después de una larga noche de dolor y fuego. La madre alienígena estaba sentada con su hija en brazos, sintiendo el calor del pequeño cuerpo, apretado contra su pecho. Cada aliento de su hija era un regalo, una promesa, una segunda oportunidad. El humano se encontraba a unos pasos de distancia, su silueta nítida contra la luz creciente. Sus ojos escudriñaban la distancia donde el humo aún se elevaba en espirales hacia el cielo. Sabía que la guerra no había terminado. El peligro aún acechaba como lobos en la oscuridad. Pero por ahora se permitió un pequeño alivio. Esta madre y su hija habían sobrevivido otra noche. Los ojos plateados de la madre lo seguían. No había dormido. El miedo aún la envolvía. Pero la gratitud se sentaba a su lado. Fuerte e innegable. Le susurró suavemente a su hija. Las estrellas te devolvieron a mí, pequeña, y un extraño te protegió durante la noche. La niña se movió levemente. Sus ojos dorados se abrieron de golpe. Miró primero a su madre, luego a la humana. Una débil sonrisa asomó a sus labios, pequeña pero real. Su frágil mano se levantó torpemente hacia él. La madre sintió una opresión en el pecho al verlo. No retiró la mano. Esta vez no. El hombre se arrodilló lentamente, con cuidado de no asustar a la niña. Extendió la mano, sin tocarla, pero dejando que sus pequeños dedos descansaran cerca de los suyos. Eres fuerte, dijo en voz baja. Más fuerte que la mayoría de los que caminan por este mundo. Su voz no transmitía compasión, solo respeto. Los ojos de la madre se humedecieron de nuevo. Su voz tembló. Ni siquiera debería estar viva. Sin embargo, aquí está, sonriendo. Besó la coronilla de su hija. Ella es mi mañana. El hombre asintió. Entonces debemos construir juntos un mañana para ella. La madre dudó, separando los labios. Durante tanto tiempo, había vivido en un mundo donde el mañana no significaba más que tristeza. Sin embargo, ahora, abrazando a su hija, viéndola abrir los ojos de nuevo, se atrevió a creer. Mañana, susurró, saboreando la palabra como si fuera nueva. Sí, se lo merece. El humano se levantó y miró hacia el horizonte. La luz era más brillante ahora, ahuyentando las sombras de las ruinas. Hay un lugar muy lejos de aquí, dijo. Un asentamiento donde se reúnen los supervivientes. Es peligroso llegar, pero más seguro una vez dentro. Allí ella puede sanar y tú puedes descansar. El corazón de la madre. Con miedo, pero también con esperanza. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Caminarás con nosotros? Él la miró, con la mandíbula apretada pero la mirada firme.
Caminaré contigo hasta que estés a salvo. Esa es mi promesa. Su pecho se llenó de algo que no había sentido en años. Confianza. Frágil, pero creciente. Asintió lentamente. Entonces te seguiremos. Comenzaron su viaje al amanecer. La madre abrazó a su hija. El humano caminaba un poco más adelante, siempre escudriñando las ruinas en busca de peligro. La tierra estaba marcada por la guerra. Edificios destrozados. Humo saliendo de incendios distantes. Sin embargo, a cada paso, el sol ascendía más alto, iluminando el mundo de nuevo. La niña se movió contra el pecho de su madre, susurrando débiles sonidos. Su vocecita transmitía vida, no silencio. La madre le cantó suavemente la canción de cuna de su pueblo. Su voz ya no solo de luto, sino de esperanza. El humano escuchó, con expresión indescifrable, pero a paso firme, como si la canción también le diera fuerzas. Pasaron las horas. Sus cuerpos dolían, pero la idea de la seguridad los impulsó hacia adelante. En un momento dado, la madre se tambaleó, con las rodillas débiles. El humano llegó al instante, sujetándola. No te caigas, dijo. Te necesita de pie. La mujer lo miró, con sus ojos plateados llenos de gratitud y dolor. ¿Y si no puedo? Su mano se detuvo un momento y luego la soltó. Entonces las llevaré a ambas. Su pecho se llenó de emoción. Bajó la mirada hacia su hija y susurró. ¿Oyes esa estrellita? No estamos solos. A medida que el sol ascendía, finalmente llegaron al borde de un valle. Abajo se extendía un grupo de refugios, humo saliendo de las hogueras, figuras moviéndose. Supervivientes, señaló la humana, ahí es donde puede sanar. La madre se quedó mirando, con lágrimas en los ojos de nuevo. Un lugar para vivir, susurró. Un mañana. Pero entonces su pecho se encogió de miedo. ¿Y si me ven y me expulsan? ¿Y si la ven y nos odian? No soy humana. La mirada del hombre se endureció, su voz era de acero. Entonces me verán a tu lado y sabrán que estás bajo mi protección. Nadie te tocará, no mientras yo respire. Los labios de la madre temblaron. Su hija se movió, su pequeña mano aferrándose con fuerza a la tela de su madre. Los ojos dorados de la niña parpadearon y se abrieron. Miró al hombre, luego susurró un débil sonido. A salvo. La palabra fue rota, pequeña, pero golpeó a la madre y al hombre como un trueno. La madre alienígena lloró abiertamente, presionando sus labios contra la cabeza de su hija. Sí, mi estrellita a salvo, susurró. El mañana vendrá por ti. El humano se irguió, con la mirada fija en el asentamiento que se extendía ante él. Su pasado aún lo atormentaba. La tumba de su propio hijo seguía grabada en su alma. Pero ahora había cumplido una promesa. Había salvado a un hijo. Le había devuelto el mañana a alguien que lo había perdido. Y mientras descendían juntos al valle, madre, hijo y hombre, las ruinas a sus espaldas ardían silenciosamente, pero la luz que se extendía ante ellos se hacía más intensa. La tumba había sido tristeza, pero el aliento de la vida la había transformado en esperanza. El vínculo forjado en el dolor se había convertido en un camino hacia adelante, y el mañana, incierto, frágil, pero real, les pertenecía.